Bien, ahora sí, ahora se está grabando. Entonces sí, les voy a pedir por favor que, ahora sí, en el chat me escriban su nombre y pongan al lado presente. Solamente ese mensaje, porque de esa manera, yo ahora después cuando grabo la videoconferencia esta, me queda grabado también el chat. Y de esa manera puedo tomar la asistencia para saber quién estuvo presente. Solamente el nombre presente. Y con eso yo después me arreglo. Gracias. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha sonido ambiente. Ahí está. Gracias. Muy bien. Discúlpame, Sí. no encuentro dónde está el chat para poder mandarte. El chat, bueno, el chat está arriba a la derecha. Tiene que haber un icono, una ventanita que tiene un globito. ¿Lo encontraste? Ahí lo encontré, a ver, intento. Perfecto. Bien. Bueno. Muy bien. Están dando el presente, muy bien. Bueno, si me ven que miro hacia arriba es porque tengo un televisor adelante y estoy mirándolos en el televisor. No es que parezco que estoy mirando el horizonte. Pero bueno. Bueno, no sé si... Bueno, son 18:36, voy a esperar 4 minutitos más para empezar. Mientras les voy diciendo... les recuerdo, porque me pidieron de administración que les recuerde, si alguien tiene, por ejemplo, a ver, les cuento, hoy de administración me dijeron que había 3 o 4 personas que había que darle, que se bajaron del curso, porque no habían confirmado, y resulta que lo que pasó era que no se habían comunicado bien con la administración, y no le habían enviado a lo mejor el ticket de pago, cosas así. Y la administración están así, fijándose en eso, nada más. Ahí en AMET me refiero, ¿no? Así que les pido que que si no le enviaron el ticket de pago o cualquier cosa, la comuniquen por mail, por correo electrónico, porque es la manera, bueno, a ustedes les queda también la confirmación de que ellos reciben, y es la manera en la que ellos se fijan. Porque están exigiendo tener el pago de la cuota del curso al día, como para permanecer en el curso, están exigiendo eso. De todos modos, no es algo terrible, si por alguna razón alguno se atrasa, no puede pagar, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer es avisar nada más, avísenles y no va a haber problema. Pero bueno. Alejandro, ¿cuántas cuotas son? 8, porque el curso dura 8 meses y es una cuota mensual, ¿sí? El curso Perfecto. dura 8, no sé por qué razón, pero son las exigencias que tiene AMET, tal vez sean exigencias también del ministerio. Que el curso dure 8 meses, y bueno, está estructurado así, para 2 clases mensuales, o sea que la estamos haciendo cada 15 días. Eventualmente, si hubiera algún inconveniente, alguna semana por algo particular, la pasaremos para otra semana, etcétera, pero van a ser 2 clases mensuales aproximadamente, o sea que van a ser 16 clases. ¿Y va a ser todo de corrido, digamos, en enero, febrero y marzo también? No, van a ser estos 3 meses que restan del año, y después retomaremos en febrero. Mediados de febrero, veremos también un poco eso, ¿no? Respetando por ahí las fechas de las vacaciones. Así está. Gracias. Así está pensado, no de nada. Bueno, bueno, vamos a esperar un ratito más. Vamos a hacer una pausa dentro de una hora,
¿sí? Cuando arranquemos le damos 1 hora de corrido más o menos, hasta las 7:30, más o menos. Y vamos a hacer una pausa y nada, para tomar agua, ir al baño, lo que fuere, y después seguimos, cortamos 5 minutos nada más, y después seguimos. ¿Les parece? Así no se hace por ahí tan tedioso. Bueno, vamos a ir. Un segundito. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Voy a poner acá. Ahí está. Ahora, voy a pasar, vamos a ver la unidad 2. Bueno, ahora sí. Bueno, a ver, voy a poner acá mi cámara. Bueno, buenas tardes a todos, soy Adrián Ferrer. Disculpen que recién me una hora. Les mando un saludo a todos. Buenas tardes, Adrián. Los que ingresaron últimos, si no lo hicieron, porque lo dije antes a lo mejor, escriban en el chat su nombre y pongan presente. Solamente eso, para que me quede la lista de los presentes. Vamos a ver, bueno, voy a hacer un raconto de lo que hablamos, lo que vimos la clase pasada. De paso le viene bien por si hay alguno que no está, que no estuvo, perdón. Pero bueno, hicimos la... y vimos, también hicimos una pequeña introducción de lo que era el software que vamos a utilizar como simulador de Arduino, el software online Tinkercad, ¿sí? Que es una plataforma online que me permite hacer diseños básicos de electrónicos, ¿sí? De circuitos eléctricos o electrónicos, y hacer la simulación de los circuitos. Dentro de estos componentes de circuito electrónico, la plataforma Tinkercad tiene la plaqueta Arduino Uno, y por lo tanto también me permite simular un programa de la plaqueta Arduino. O sea, el circuito conectado a la plaqueta y la funcionalidad de la plaqueta en su programación. Vimos el programa Hola Mundo, ¿sí? El parpadeo del LED, que es el programa más elemental que podríamos hacer con Arduino.
y el circuito más elemental, ya que ni siquiera necesita de conectar ningún componente, porque utiliza el LED incorporado. Y hablamos un poquito de la estructura del programa, la estructura del código, digamos, de programación en Arduino. Ahora vamos a hacer un repaso de eso. Hoy vamos a seguir con... más o menos todas las clases van a tener una parte de, por así decirlo, de cultura general con respecto a la electrónica y a la programación, o Arduino específicamente, una parte de circuito, ¿sí? En este momento, porque se ha perdido. Hola, ¿se me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Hola, hola. Sí, ahora se escucha. Sí, ahora se escucha. Si se había cortado un momento, sí. Me había avisado acá. Bueno, continúo entonces. Decía que vamos, va a estar estructurado de esta manera, una parte de circuitos, de electrónica, y un módulo o una parte de lo que sería elementos de programación, que básicamente en eso consiste Arduino. Así que, sigue uniéndose gente. Bueno, aviso a los que se unieron últimos, si me están escuchando, que escriban en el chat su nombre y pongan presente para que quede la lista de presentes. Y ya que está, les pido, yo sé que para los que se ingresan primero tienen que esperar un poco, pero ya la próxima les pido que nos conectemos 5 o 10 minutos antes de la hora y bueno, y vayan ingresando ¿para qué? Porque no sé si voy a poder, porque sinceramente no lo sé si Google Meet me lo permite, porque yo estoy usando una cuenta, esta que son del gobierno, y no sé si me permite ingresar automáticamente sin que yo les dé permiso. Entonces de esa manera cada vez que ingresa uno le tengo que dar el permiso. Y bueno, pasan dos cosas, que tenemos que esperar que ingresen todos y por ahí interrumpe a lo mejor la clase o... Entonces les pido que invirtamos los primeros 10 minutos para conectarnos, pero tomemos un rango de... Empecemos 5 minutos antes del horario y invirtamos 5 minutos después. Más que nada, porque encima tengo miedo de que yo estar acá haciendo la presentación, que alguien esté queriendo entrar, que no me dé cuenta y quede colgado ahí. Así que bueno, ahora voy a poner la presentación, se me va a poner toda pantalla completa, por eso no voy a poder ver los comandos del Google Meet. Cualquier cosa me interrumpen, ya saben, abren el micrófono y me interrumpen. Vamos a ver dónde está esto acá. Maldición. ¿Por qué tardas? ¿Por qué tardas un poco? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escuchan sonidos ambientales. Si lo puede silenciar, por favor. Bueno, habíamos visto en la primera clase que la estructura del código Arduino, la estructura principal de lo que sería el programa, el código de Arduino, al que le llamamos sketch, un sketch en Arduino va a ser precisamente el código, el texto que va a contener el código de programación. Este sketch tiene una estructura principal de dos bloques, ¿sí? Un bloque que se llama el setup y otro bloque que sería el loop.
los bloques están delimitados por un símbolo que es el símbolo de llave. Llave abierta y llave cerrada. Lo que está entre las llaves corresponde al bloque del setup. En este caso, lo que está entre esta otra llave corresponde al bloque del loop. Vamos a ver más adelante, no en la clase de hoy, que se pueden construir otros bloques. Hoy vamos a ver un bloque, sí, otro bloque, un bloque dentro del loop, pero vamos a ver más adelante que se pueden construir otros bloques, incluso afuera del loop. Pero siempre estos bloques lo van a estar identificados por llaves. Dentro de cada bloque van instrucciones de código. La diferencia que hay entre el setup vendría a ser la puesta a punto, ¿no es cierto?, de la configuración, con el loop, que el loop significa bucle, algo que se repite, algo que da vueltas, indefinidamente, es que el código que esté en el setup se va a ejecutar una sola vez, es decir, enciendo el Arduino ejecuta el setup, y una vez que ejecutó el setup, o sea, el código que está aquí adentro, ejecuta el código que sigue en el loop. Pero, una vez que terminó de ejecutar todo el código del programa, Arduino se repite, o sea, la ejecución del código se repite, pero vuelve hasta el loop. Y se repite indefinidamente, se repite este loop. Solamente va a volver a ejecutar el setup una vez que haya reiniciado, o sea, que haya recibido la señal de reseteo otra vez. Bien. Bueno, acá está el esquema que acabo de contar. Esas son las estructuras principales, después vimos la programación, esto no lo voy a repasar, y acá sí muestro, hay un pequeño ejemplo de programita que sería el Hola Mundo. En el setup hay una configuración, o sea, por eso en el setup solamente vamos a poner las configuraciones de los pines y otras configuraciones. Denme un segundito que están entrando más participantes y no los veo acá en esta pantalla completa, voy a tener que sacarla, discúlpenme. Denme un segundito. No quiero dejar afuera a nadie. Ya vamos a ir puliendo el método. Denme un segundito. Quiero ver acá. Bien. Bueno, les digo a los que ingresaron recién, por favor, que pongan escriban en el chat su nombre y pongan presente, para que de esa manera me quede la lista de los presentes. Bien. Continúo. Bueno. Bien. Entonces, decía que en el setup hoy vamos a ver otras configuraciones que puede haber, pero en el setup van a ir las configuraciones sobre todo de los pines del Arduino. Básicamente vamos a definir qué pin va a ser utilizado como una entrada o qué pin va a ser utilizado como una salida. No son las únicas configuraciones que puedo yo poner, pero van a ser las principales. Hoy vamos a ver otra más, aparte de la configuración de los pines. Y en el loop va a ir el código propiamente, lo que yo estoy pensando que quiero que haga mi programa, ¿sí? Porque este dispositivo Arduino va a trabajar siempre en un bucle, haciendo tareas repetitivas, ¿no? Entonces, yo cuando diseño las funciones de mi dispositivo y diseño el programa, generalmente la idea principal la hago en función de lo que va a ir acá adentro. Cuando uno dice voy a hacer un programa, está pensando en lo que va a meter acá adentro en el loop, ¿sí? Fíjense, quiero destacar ahora, y lo vamos a repetir muchas veces, porque también son los errores más comunes en la programación al principio. Siempre son los errores más comunes cuando uno programa y salta algún error. Que nos olvidemos de poner, por ejemplo, alguno de estos símbolos
por ejemplo, una llave, o que nos olvidemos poner un punto y coma. Si a mí me faltara alguna llave que me cierra un bloque, el compilador del programa me diría que hay un error. Lo mismo si yo al terminar una línea no pusiera aquí un punto y coma. O si en vez de poner punto y coma pusiera, por ejemplo, un punto o una coma. Es muy importante ir aprendiendo esta sintaxis de programación, es decir, la forma, las reglas de escritura que tiene este lenguaje, porque si no, el compilador lo va a dar por error. La estructura sería que cada línea de comando, cada instrucción que yo le esté dando al Arduino, tiene que ir finalizada con un punto y coma. ¿Por qué? ¿Cómo es que piensa el microprocesador, digamos? ¿Cómo piensa? Piensa, o no es el microprocesador en sí, pero vamos a decirlo así. ¿Cómo es que piensa Arduino? Arduino dice, leo una instrucción, la leo toda, hasta que encuentro un punto y coma. Cuando encuentro un punto y coma, ejecuto esa instrucción. Imagínense que la computadora, el microprocesador de Arduino, está leyendo acá una función que dice pingmode, pero no hace nada todavía. La lee, pero no hace nada. Luego lee que se trata del LED que tiene incorporado Arduino, que se llama LED built-in, que es equivalente a decir el número 13, porque está vinculado con el pin número 13 de Arduino, pero todavía tampoco hace nada, sino que guarda toda esta instrucción, toda esta información la va guardando en una parte de la memoria. Y después lee esta instrucción que dice que es está configurado como una salida. Es decir, hasta ahora que ¿qué le dijimos al microprocesador? Vamos a poner el modo del pin número 13, el LED incorporado, como una salida de datos digitales. Output, que es una salida. Y cuando encuentra el punto y coma, ahí ejecuta toda esa oración. ¿Sí? Es como que lee por oraciones, vamos a decirlo así. No lee palabra por palabra. O mejor dicho, no hace nada hasta que no lea la oración completa. Va leyendo palabra por palabra, pero no hace nada hasta que lee la oración completa. Y la oración completa se determina por el punto y coma. Si yo no pusiera punto y coma, probablemente Arduino, el compilador del programa, del código, tal vez no encuentre ningún error. Muchas veces van a ver que no hay ningún error. No aparece ningún error, no me dice, mira, estás cometiendo un error. Porque, por ejemplo, si yo acá no pusiera este punto y coma, a lo mejor Arduino lee esta parte y sigue leyendo acá abajo, y sigue leyendo hasta que encuentra un punto y coma. Y después ejecuta todo eso junto, pero resulta ser que todo eso junto no lo entiende, ¿sí? No puede separarlo. Entonces es muy importante que esa separación se la hagamos nosotros con el código. Por eso es muy importante que después de cada instrucción vaya un punto y coma. Me detuve mucho tiempo en esto, pero porque es totalmente fundamental y vamos a repetirlo muchísimas veces. Bueno, me voy a saltar la parte esta de Tinkercad. Y ahora sí voy a ir directamente a la clase de hoy, el módulo 2, donde la idea es ver estos contenidos. Hay un poco, como les dije al principio, de cultura general, que es esta parte de computación física, y después tenemos la parte más práctica, es teórica también, pero más a los bifes, como quien dice, en elementos de electrónica y elementos de programación. Las clases más o menos todas van a estar estructuradas de la misma manera, va a haber como una introducción, y vamos a tener los elementos de electrónica, que van a ser los circuitos en sí, que iremos probando, etcétera, y los elementos de programación. Permítanme, por favor, otra vez, a ver si todo... Ahí está. Que alguien más me ingresó. Bueno.
Bien. Le pido a quien ingresó último, a quien ingresaron recién, tarde, por favor, que ponga su nombre en el chat con la palabra presente al lado para que quede el registro de los presentes. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver entonces esto hoy. ¿Qué es la computación física? ¿A qué se le llama computación física? Bueno, precisamente es un concepto que se diferencia de la computación tradicional en cuanto a que en la computación tradicional hay una computadora, un computador, un ordenador, que básicamente interactúa con un humano, con un usuario humano, ¿sí? Es decir, tenemos periféricos de interacción o interfaces de interacción, como puede ser una pantalla, o el mouse, el teclado, el parlante, donde con el mouse y el teclado yo le ingreso datos a la computadora, pero la computadora interactúa conmigo devolviéndome una imagen o devolviéndome un sonido. En esa imagen que me devuelve la computadora no solamente es una imagen, digamos, gráfica, es una imagen en la pantalla que puede ser datos, textos, numeritos, gráficas, ¿verdad? Ese es básicamente el concepto de la computación tradicional o habitual, pero cuando hablamos de computación física nos referimos a un concepto similar, pero donde la interacción principalmente va a estar pensada o conceptualizada entre una computadora y el mundo y otros objetos, ¿sí? O sea, entre el mundo físico y el mundo virtual. El mundo virtual sería el mundo de la computadora, y el mundo físico, ya no estoy pensando solamente en una persona, sino que podría pensar en otros objetos también. Esos objetos, o este sistema, digamos, de interacción, o de interfaces de hardware, es del tipo sensores actuadores. ¿A qué me refiero con interfaces de hardware? ¿Qué quiere decir esa palabra, interfaces de hardware? Interfaz es un intermediario entre la computadora y una persona, entre una computadora y otro objeto, entre una computadora y otra computadora. Eso es una interfaz. De hardware, ¿por qué? Porque es un dispositivo físico, es algo concreto, ¿sí? Es un mecanismo, es un aparato. No es software, quiere decir, no es un programa. Del tipo sensores actuadores, ¿qué quiere decir sensores actuadores? Bueno, los sensores van a ser esos hardware, esos dispositivos que le ingresan información a la computadora. Como por ejemplo, dije antes, el mouse o el teclado. Yo ingreso información a la computadora, con el mouse o con el teclado. Y los actuadores van a ser aquellos dispositivos que reciben información de la computadora y producen una acción. Es decir, hay una transformación de la energía. Nuestra energía puede ser partiendo desde una orden que puede ser solamente información. Estos actuadores, por ejemplo, pueden ser un altavoz, una bocina, un altavoz, una lámpara o un motor. La finalidad de la computación física es precisamente diseñar estas interfaces para que sean capaces de detectar alteraciones en el mundo físico, esos serían los sensores, y traducirlas en señales que entiendan las máquinas. Es decir, los sensores precisamente hacen, por ejemplo, un sensor de temperatura responde o reacciona frente a cambios de temperatura de una manera muy determinada, pero de alguna manera tiene que traducir la temperatura en un lenguaje que yo se lo pueda meter a una computadora. Obviamente lo va a traducir a una señal eléctrica. Y después va a estar esto codificado de tal manera que que sea algo inteligible para la computadora. En definitiva, los sensores terminan siendo transductores. O sea, un transductor va a ser precisamente un dispositivo que mide una magnitud física determinada y la traduce en una señal eléctrica, en diferentes niveles de, por ejemplo, de tensión, y que puedan ser interpretados por una computadora. Esa interpretación se tiene que dar a través de
la interacción software-hardware. Es decir, hay otro dispositivo, el computador, que lo va a tomar esa señal, pero va a haber detrás un software que va a ser la inteligencia. Va a ser el verdadero transductor. Es decir, un esquema general de lo que sería la computación física sería básicamente esto. Un sistema interactivo, que sería nuestra computadora, nuestro cerebro, básicamente. No es solamente el cerebro, es un cuerpo real, donde también tiene un cerebro, que va a actuar, o interactuar, mejor dicho, con el mundo real, con el mundo físico, a través de sensores y actuadores. Los sensores son los que van a recibir, lo que van a enviarle mi señal al sistema, y los actuadores van a ser la respuesta de mi sistema interactivo al mundo real. ¿Sí? Esto es equivalente, si nosotros hacemos una analogía de lo que sería un sistema interactivo computacional con un ser humano, la equivalencia sería que el microprocesador sería el cerebro, el software, el programa, el código sería la inteligencia, los sensores serían los sentidos, así como nosotros tenemos sentido de la visión, el tacto, etc. Estos serían los sensores, y los actuadores serían, para una persona, serían nuestros brazos, nuestras piernas, la voz, etc. Bien, dentro del mundo de este concepto de lo que es la computación física, hay unos elementos muy significativos, que son los que se llaman los sistemas embebidos. Van a escuchar esta palabra por ahí muchas veces, de diferentes formatos. Sistema embebido, empotrado, integrado, incrustado. Es equivalente el significado. Y más allá de lo que dice acá el texto, ¿a qué le llamamos un sistema embebido? ¿Qué es un sistema embebido? El concepto básico sería que es una computadora, ¿sí? Básicamente una computadora, o sea, un procesador inteligente, pero que está diseñado no para propósitos generales, como por ejemplo mi notebook, mi laptop que estoy usando en este momento, sino para cumplir funciones específicas, ¿sí? Algo muy puntual. Es decir, tiene un microprocesador o un microcontrolador programado para ciertas tareas, pero muy específicas. Generalmente yo no voy a cambiar la función que ya tiene programada. No voy a instalarle nuevos programas para que hagan nuevas cosas, como hago yo con mi computadora. Sino que está diseñado para un propósito específico, se lo programa generalmente una sola vez y cumple para toda su vida esa función. ¿Sí? Está pensado, orientado a lo que sería el concepto de lo que son los sistemas de computación en tiempo real. Después vamos a ir, todos estos conceptos, algunos de ellos vamos a ir viéndolo un poquito más profundo, más adelante, pero bueno, vamos introduciendo estos conceptos. ¿Qué sería la computación en tiempo real? Pero el concepto de computación en tiempo real sería lo siguiente: un sistema computacional, un sistema inteligente, pero que pueda reaccionar precisamente instantáneamente, es decir, una vez, inmediatamente cuando lee la instrucción del código, y que no hay un tiempo de espera detrás de eso. Imagínense que estos sistemas de computación en tiempo real, no puedo tener instalado un Windows, ¿sí? Que se me cuelga, o que tarda un montón en abrir un programa, o un servicio, etcétera. Tienen que ser sistemas que reaccionen ante un estímulo externo, es decir, ante una señal, que puede ser un sensor o puede ser un reloj, algo de tiempo, tienen que reaccionar instantáneamente, ¿sí? Y no admiten retrasos. Uno de los requisitos que tiene un sistema de tiempo real es que no puede admitir un retraso, porque si hubiera un retraso dentro de un cierto parámetro ya predeterminado de cuál es el tiempo mínimo, el tiempo máximo de respuesta, el sistema se bloquearía o daría una señal, etc. Porque no puede funcionar. Ejemplo de sistemas embebidos. Bueno, por ejemplo, este que está acá puse es la plaqueta de un módem, ¿sí? De un enrutador ADSL,
esta es la plaqueta del módem, donde nosotros podemos ver aquí, acá marqué los puntos 4, el 6 y el 7. El punto 4 es el microprocesador, ¿sí? Es el cerebro, y estos, el 6 y el 7, son memorias, son dos memorias. Una memoria donde se guarda el programa y otra memoria donde se ejecutan, donde se guardan los datos y se ejecutan las instrucciones. ¿Sí? Están separadas. Esta es básicamente la diferencia que hay entre un microprocesador y un microcontrolador. Normalmente los microcontroladores tienen incorporado en un mismo chip, tienen incorporado lo que sería el procesador y las memorias, ¿sí? Las memorias, después lo pueden repasar de la clase que vimos anterior, que el Arduino, ahí describí más o menos las memorias que tiene, pero básicamente Arduino tiene una memoria donde guarda el código, el programa, que yo estoy, el código que nosotros hacemos, el sketch, lo guarda ahí adentro, no se borra, por más que se corte la corriente del Arduino, no se borra, queda guardado, pero además tiene una memoria volátil, que es donde se va a ejecutar las operaciones, donde van a hacer los cálculos, donde se cargan todas las variables y se hacen los cómputos, ¿sí? Bueno, en el Arduino, por ejemplo, todo esto está metido dentro de un mismo componente, que es un microprocesador, perdón, un microcontrolador en realidad, que sería un procesador con memorias. En este caso son externas. Bien, los sistemas embebidos, como por ejemplo esa plaqueta que acabamos de ver, el chip, el procesador generalmente se programa en un lenguaje de programación que no es parecido al Arduino, que se llama assembler, o el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje muy básico en el sentido de que es lo que se llama un lenguaje de bajo nivel. Un lenguaje de bajo nivel quiere decir bajo nivel de abstracción. Y bajo nivel de abstracción quiere decir pensando en la computadora. El lenguaje más, menos abstracto para la computadora son los ceros y unos. O sea, el lenguaje concreto de un microprocesador son ceros y unos. Eso ya lo sabemos, ¿no? El lenguaje digital. Solamente puedo determinar un valor si es verdadero o si es falso, si es sí o si es no, si es 0 o si es un 1. Que en un microprocesador se va a traducir si hay voltaje o si no hay voltaje, si hay 5 voltios o si hay 0 voltios. Eso sería el lenguaje concreto de un microprocesador, lo más concreto. Cualquier lenguaje, cualquier código que no sea ceros y uno, ya requiere de una especie, entre comillas, abstracción para el microprocesador. Obviamente la abstracción es un concepto humano, pero está trasladado a lo que sería la inteligencia del procesador. Entonces decir que yo tengo un lenguaje de bajo nivel de abstracción, quiere decir que estoy usando un lenguaje muy parecido a cómo piensa una computadora, a cómo piensa, mejor dicho, un microprocesador, a la lógica binaria, eso quiere decir. El lenguaje ensamblador no son ceros y unos, pero son unas pequeñas instrucciones, una pequeña en el sentido de que una pequeña cantidad de instrucciones, pero no hay un único lenguaje ensamblador, sino que cada microcontrolador, cada fabricante de los microcontroladores o de los microprocesadores, diseña el propio lenguaje ensamblador, que si bien son similares, no son iguales. Uno debería conocer, es decir, el fabricante de microprocesadores te da el microprocesador con un manual, que sería el manual de lenguaje ensamblador de ese microprocesador. ¿Sí? Pero también algunos pueden ser programados con otros lenguajes que ya no serían de bajo nivel, sino que serían de nivel intermedio, no es de alto nivel, es de nivel intermedio, como el lenguaje C, a través de compiladores específicos, es decir, de otros programas que me traducen. Yo escribo en este idioma, en el idioma C,
y el compilador me lo traduce a lenguaje ensamblador, ¿sí? Que es el lenguaje que el fabricante ya inventó para ese microprocesador. Esa es la función de un compilador. Lo que nosotros hacemos con el IDE Arduino, lo que hacemos es escribir en un lenguaje parecido al código C, de hecho es un código C modificado, lo compilamos con un programa que lo traduce al lenguaje ensamblador, y eso lo mete adentro del chip. Bien, bueno, como un dato histórico nada más, los primeros sistemas embebidos fueron desarrollados por IBM en la década del 80. Pensando precisamente en eso, en sistemas que puedan cumplir procesos de tiempo real. Bien, ejemplo de sistemas embebidos. Bueno, Arduino, por supuesto, es una plataforma de sistema embebido. Nada más que Arduino, a diferencia del enrutador ese que les mostré, ADSL, a diferencia del módem, Arduino es lo que se conoce como una plaqueta o dispositivos de prototipado. Es decir, está pensado para que yo pueda ponerle un programa y después cambiarlo, modificarlo, ponerle otro programa. Es hacer prototipos, hacer ensayos, ¿sí? Hacer experimentos, por así decirlo. Una vez que yo ya tengo definido y finalizado mi idea, yo después lo paso a una electrónica fija y no la electrónica como Arduino, ¿sí? Esa sería la idea de prototipado. Pero hay muchas plaquetas que aparte de Arduino. Por ejemplo, habrán escuchado mucho de ustedes la Raspberry Pi, ¿sí? La Raspberry Pi es más parecido a una computadora, ¿sí? De hecho es una mini computadora, tiene un microprocesador, tiene puertos USB, tiene una entrada de audio, tiene salida HDMI, es decir, es una computadora, tiene un procesador de gráfico, tiene un conector para monitor o para pantalla, ya viene incorporado todo eso. O sea, Raspberry Pi es más parecido a una PC, y Arduino es más parecido al sistema de control que tiene, por ejemplo, el aire acondicionado, si se quiere. Con la diferencia que Arduino lo puedo modificar a piacere, ¿sí? No como el aire acondicionado, que ya no lo puedo modificar. Cumple una función específica. Bueno, otra menos conocida que la Alejandro, sí, perdóname. sí. El Raspberry, te pregunto porque lo vengo sintiendo mucho, el Raspberry, hay libros de Raspberry. ¿En qué lo podemos usar que se relacione con Arduino? O como nosotros que somos la mayor parte profesores de escuelas técnicas, ¿en qué se puede, en qué lo podemos usar y qué relación tiene con Arduino? O sea, si aprendemos Arduino, ¿podemos manejar eso? Gracias. Básicamente, yo diría que básicamente podrías hacer lo mismo que harías con Arduino, lo podés hacer en Raspberry. Pero no al revés, porque Raspberry tiene precisamente, es más parecido a una computadora, tiene más potencia, tiene otro microprocesador mucho más potente, tiene pines de salida, acá están los pines, tiene muchísimos pines, o sea que cumpliría la misma función que Arduino, vos podés programar todo esto, ¿sí? Pero bueno, es una computadora, es más cara que Arduino, digamos que no se justifica comprar una Raspberry para cosas que podrías hacer con un Arduino, ¿sí? Raspberry está pensado más que nada para una computadora de muy bajo costo. Esto que está acá es una computadora sin disquetera y sin monitor y sin teclado, pero es una computadora. Se le puede instalar Windows, para que tengan una idea, ¿sí? A Arduino no se le puede instalar Windows. Otra, bueno, acá hay otra más, BeagleBone Black, es de otra marca, de otra empresa, pero es parecida a la Raspberry. Y tenemos otras parecidas a los Arduinos, como puede ser la Mbed NXP, ¿sí? Es esta que está acá. No dicen nada, son todas parecidas. O la la STM32, que esta sí es muy parecida a Arduino conceptualmente, pero si Arduino es, digamos, un Peugeot 206, la STM32 es un Audi Q8, algo así.
o un avión, digamos, por el microprocesador que tiene, que es muy, muy potente, y tiene además un montón de pines. Es un poco más cara que un Arduino Uno, y se puede programar con el mismo IDE de Arduino hoy en día. Es algo para tenerlo en cuenta. Bien. Y así como vimos diferentes prototipos, perdón, diferentes plaquetas de diferentes sistemas embebidos, con el mismo concepto de Arduino, también tenemos diferentes clases de Arduino, diferentes plaquetas de Arduino. Yo acá les puse solamente, ¿cuántas hay? 5 plaquetas de Arduino, pero yo después en el Classroom les voy a dejar información y link para que ustedes vayan investigando, viendo, de la cantidad de plaquetas Arduino que hay. Es una cantidad enorme. Muchísimas. Muchas ya han salido de circulación porque en todos estos años de Arduino se han ido dejando en desuso porque se han ido perfeccionando, pero hay muchas que están en el mercado. Arduino Uno, la que vamos a usar principalmente nosotros. Nosotros cuando hablemos de Arduino, de ahora en más, vamos a estar hablando de Arduino Uno, ¿sí? Con nuestro microprocesador Atmega 328, con nuestro 16 MHz de oscilación del reloj, ¿sí? Del oscilador, precisamente, con nuestros 32 kilobytes de memoria flash. Y con los pines que teníamos, ¿se acuerdan? Los 14 pines digitales de acá arriba y los 6 pines analógicos de aquí abajo. Otra de la familia Arduino muy popular, yo diría que la segunda en popularidad después de Arduino Uno, es la Arduino Mega. A todos aquellos que tengan en casa o en la escuela una impresora, sobre todo la del tipo RepRap, las Prusa, ese tipo de impresora, están basadas en Arduino y usan una plaqueta Arduino Mega. La plaqueta Arduino Mega, el microprocesador no es en sí muy diferente al de Arduino Uno, pero sí tiene una diferencia fundamental que es la cantidad de pines, ¿sí? Eso hace que yo tenga, en vez de tener 14 pines digitales, con el Arduino Mega tengo 54 pines digitales, ¿sí? Y en vez de tener solo 6 pines analógicos, tengo 16 pines analógicos, ¿está? Esa es una diferencia interesante. Después la velocidad del clock es la misma, del oscilador son 16 MHz. Tiene este procesador. Estos tamaños que están puestos acá son tamaños en proporción real, para que vean el tamaño, precisamente. Arduino, el que haya tenido un Arduino en la mano, sabe que es una plaqueta chiquitita. Bueno, imagínense estas plaquetas que están acá. Acá tenemos la Arduino, por ejemplo, Nano, la de aquí abajo. Yo diría que el Arduino Nano es un Arduino Uno, pero chiquitita. Tiene el mismo procesador, fíjense que tiene la Atmega 328, el mismo procesador que Arduino Uno, nada más que tiene otro encapsulado, un encapsulado distinto. Este es el encapsulado cuadrado, y este es el encapsulado rectangular. Van ustedes a encontrar algunos Arduino Uno, tal vez alguno lo tenga, y si no yo después se los voy a mostrar, que tienen este chip así largo, este encapsulado, el formato. El encapsulado, les digo, yo por ahí estoy usando el lenguaje que por ahí no es común para todos. El encapsulado es el formato en el cual yo meto el chip adentro de una pastilla, ¿sí? Meto los componentes adentro de esta pastilla. Este encapsulado rectangular tiene 28 patas, 28 patitas, y este encapsulado cuadradito tiene 32 patitas, ¿sí? Pero es el mismo microprocesador, ¿sí? El mismo microcontrolador, es el mismo. La única diferencia que al tener en realidad 4 patitas más, tengo la ventaja de que en vez de tener 6 pines analógicos, tiene 8 pines analógicos. Es decir, es lo mismo que Arduino, tiene las mismas prestaciones que Arduino, pero encima tiene 2 pines analógicos más, con un tamaño que es aproximadamente la tercera parte en superficie. Estas otras dos las puse solamente porque son muy similares, en apariencia muy chiquititas, pero no porque sean tan comunes. Una de ellos es la Arduino Mini, que esta sí es la más pequeña de todas las Arduino, la Arduino Pro Mini. Fíjense que es muy chiquitita, tiene también el mismo procesador,
Atmega 328, y vienen en dos versiones. Hay una que trabaja con 5 voltios, ¿sí? Como trabajan todas estas, y otra que trabaja con 3.3 voltios. No tienen ninguna diferencia física, solamente puede estar marcada en el dorso. Por lo demás es todo igual. Pero la que tiene 3 voltios, la 3,3 voltios, en vez de tener un oscilador de 16 MHz, tiene un oscilador de 8 MHz, ¿sí? Y la Arduino Micro, que es un poquito más potente que un Arduino Uno, y por lo tanto que cualquiera de estas otras dos, porque tiene otro microprocesador, es un poquito mejor, vamos a decirlo así, tiene más pines, etc. También tiene 16 MHz. Pero reitero, las más comunes son Arduino Uno. ¿Alguien quiso decir algo? No, yo quería preguntar, ¿esas vienen con pines para soldar, las chiquititas? Sí, exactamente. Gracias por la pregunta. Estas chiquititas no vienen con con las hembras acá ya soldadas a la plaqueta, ¿sí? Sino, como Arduino Uno o Arduino Omega, sino que vienen sin, con los contactos para soldarle los pines. Yo eventualmente le puedo soldar pines macho o pines hembra según mi preferencia. Normalmente vienen sin soldar, ¿sí? Exactamente. Bueno, y antes de entrar en el próximo tema, que es de la parte de electrónica, hacemos un repaso rápido de cuáles eran yo le puse acá los siguientes puntos clave para controlar Arduino. Porque de todos los componentes que tiene mi plaqueta Arduino, ¿sí? Lo que yo en realidad voy a utilizar a la hora de programar, una vez que yo ya decidí usar un Arduino Uno, son estos elementos, ¿sí? No voy a prestar atención a otras cosas. Es más, el microcontrolador, bueno, esto porque simplemente lo voy a programar voy a programar el microcontrolador, pero tampoco lo voy a andar toqueteando ni mirándolo a cada rato. Lo mismo que este otro microprocesador que está acá, ¿sí? Que es el microprocesador que me transforma, me traduce la comunicación de información, la transferencia de datos al microprocesador que se llama serie, digamos, la comunicación serie, me la traduce al protocolo USB, ¿sí? A través de este microprocesador. Esto tampoco lo voy a tener más en cuenta. El puerto USB sí, porque si yo quiero conectarlo a la computadora para cargarle el código, lo tengo que conectar a través del puerto USB. Además, a través del puerto USB, si yo lo tengo enchufado a la computadora, le estoy dando alimentación, ¿sí? Es decir, lo estoy alimentando con 5 voltios. El botón de reset puede ser útil para resetearlo, es como volver a enchufar y desenchufar. Y el pin de alimentación. Es decir, si yo no lo conecto a través del USB, puedo conectar una pila, una batería, una fuente. Recordemos que era entre 7 y 12 voltios, aquí. Y, bueno, por supuesto, lo que voy a interactuar todo el tiempo, que van a ser los pines. Los pines digitales, los pines analógicos y los pines de alimentación, donde aquí hay 3,3 voltios, 5 voltios y las masas, las puesta a tierra, los GND. Bien. Bueno, vamos a seguir un ratito más y después vamos a hacer un pequeño descanso. Yo no sé, porque no todos de los que participan del curso vienen del campo o del rubro de la electricidad o de la electrónica, ¿sí? Entonces no sé cómo están todos con respecto a los conocimientos básicos de electricidad. Entonces acá simplemente voy a hacer un repaso muy rápido, pero esta información les va a quedar y no vamos a utilizar en realidad mucho más que esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Son las cosas más básicas, pero son las más importantes. ¿Qué hay que saber? Muy bien, siempre. Precisamente la ley de Ohm es una de la ley principal para la electricidad. ¿Sí? La ley de Ohm, ¿qué me vincula? Si yo tengo un circuito eléctrico donde tengo conectado algún componente que produce algún tipo de consumo, como una resistencia, o sea, un componente resistivo. Por ejemplo, las resistencias propiamente dichas,
una lamparita incandescente, una resistencia calefactora, ¿sí? Y bueno, no muchos componentes más que son totalmente resistivos. Los valores eléctricos se rigen por la ley de Ohm, que es esta que está acá. Es decir, la intensidad de corriente que circula por el circuito, que circula por la resistencia, es directamente proporcional al voltaje que yo aplico entre sus terminales, al voltaje, la tensión, diferencia de potencial, dividido el valor de las resistencias. Estas magnitudes medidas en estas unidades, la corriente medida en amperes, la tensión medida en voltios, la resistencia medida en ohms o en ohmios, ¿sí? Esta es la ley de Ohm. Otra ley que también vamos a tener en cuenta es la ley de Joule, que se refiere al consumo de energía que tiene un componente eléctrico, ¿sí? Todos estamos relacionados con la ley de Joule cada vez que recibimos la factura de la luz. Porque precisamente esa energía que nosotros consumimos está relacionada con la potencia, ¿sí? Porque fíjense que potencia es energía por unidad de tiempo, es cuánta energía yo dispongo en un pequeño tiempo, en un determinado lapso de tiempo. Por lo tanto, la energía eléctrica va a ser la potencia que yo consumo multiplicada por ese tiempo, ¿sí? Esto es lo que nos cobra a nosotros la empresa de la energía. Es decir, ¿cómo calcula la energía? Lo que mide es la potencia momento a momento y por el tiempo que estuvimos consumiendo esa potencia. ¿Y qué es potencia? O cómo yo calculo esa potencia en términos de valores eléctricos, que sería energía eléctrica. Bueno, está en función precisamente de estos parámetros que están acá, en un circuito eléctrico, de la tensión, el voltaje, ¿sí? Y la corriente que circula por el circuito. O también lo puedo medir, si esto yo aplico la ley de Ohm, la aplico acá y reemplazo el voltaje por I por R, me quedaría esta fórmula, I cuadrado por R, que también me da una idea interesante de cómo ver la potencia, porque la resistencia es una característica del componente, del elemento. Supongamos que yo enchufo una estufa eléctrica, esas de vela, la estufa de cuarzo, ¿sí? Que las dos velas juntas, cada vela me consume 1200 watts de potencia. Bueno, cada vela tiene una determinada resistencia. Entonces, la potencia va a estar en función de la corriente que circule por esa vela, por esa resistencia. Más corriente, más potencia. Y fíjense que la corriente elevado al cuadrado. Es decir, yo tengo un componente, le hago circular corriente, produce un gasto de energía, una determinada potencia. Si le duplico la corriente, la potencia se cuatriplica porque está al cuadrado. Si le triplico la corriente, la potencia ya tiene un factor de 9 porque está al cuadrado. Cosas para tener en cuenta. ¿En qué se mide la potencia? En watts. ¿Y qué es watt? Bueno, como es energía sobre tiempo, sería joules, que es la unidad de energía sobre segundo, o en otra unidad más conocida por nosotros, más coloquial, mejor dicho, serían las calorías. Un watt es equivalente más o menos a 860 calorías por hora. Si yo gasto 800 calorías en una hora, estoy trabajando con una potencia de 1 watt. Leyes de Kirchhoff. Acá ya para el que no entiende nada, que no viene del mundo eléctrico, se debe estar agarrando la cabeza. Pero es muy simple. Las leyes de Kirchhoff, más allá del nombre, lo que me está diciendo es que si yo tengo un circuito eléctrico, donde hay ramas del circuito, es decir, cables que se unen en un punto, pueden ser pueden ser 3 o más de 3, me forman un nodo o un nudo, ¿sí? Un ejemplo es este esquema de circuito que está acá, que sería un esquema paralelo de componentes conectados en paralelo. Entonces, en este caso, esa es una alarma que me puse para poder cortar dentro de un ratito. Termino esto y cortamos un ratito. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que las corrientes que llegan al nodo, las corrientes que entran, son iguales en cantidad, en magnitud, a las corrientes que salen de ese nodo. Es decir, si por acá entra 1 ampere y por acá entra 3 amperes, en total son 4. Eso quiere decir que la suma de estos dos me tiene que dar 4.
pero podría ser 3,5 y 0,5, 1 y 3, 2 y 2, etc. No importa eso, o mejor dicho, va a depender del circuito, pero se tiene que cumplir esa conservación de las corrientes eléctricas. Dicho de otra manera, que hay una fórmula que me dice que la suma de todas las corrientes que llegan al nudo vale 0. ¿Por qué la suma vale 0? Porque yo voy a tener en cuenta que las corrientes que entran al nudo son positivas y las que salen son negativas. Entonces, si yo sumo los números negativos y más los positivos, tiene que ser siempre de manera tal que me dé el resultado 0. En un circuito en paralelo, es decir, donde los componentes, acá yo puse resistencias, pero esto es válido para cualquier clase de componente. Pueden ser resistencias, cualquier clase de componente. Cualquiera, absolutamente cualquiera. Cualquier clase de componente eléctrico. Se va a cumplir siempre que esta ley, y por lo tanto que si están conectados en paralelo, el voltaje o la diferencia de potencial que hay entre sus extremos, en el componente 1 con el componente 2, el componente 3, es el mismo. Es decir, yo agarrara un voltímetro y midiera acá, entre estos dos extremos, me daría la misma tensión que entre estos dos extremos, y me daría la misma tensión que entre estos dos extremos. Bien. La otra ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, me dice que si yo ahora tengo un circuito eléctrico, ¿sí?, donde tengo varios componentes conectados en serie, acá está estirado el circuito, ¿sí?, acá está la fuente de alimentación y acá tengo los componentes conectados en serie. En serie quiere decir que está uno consecutivo al otro, comparten solamente un punto, no comparten dos puntos como estos que están acá. Si yo tengo un circuito en serie, entonces la diferencia de potencial o el voltaje que hay en cada componente, puede ser distinto, pero si yo lo sumo a los voltajes de todos los componentes, me va a dar igual al voltaje de la fuente. Es decir, si yo acá pongo una batería de 9 voltios y conecto vamos a suponer 3 lamparitas, ¿sí?, a esta batería de 9 voltios, o vamos a suponer que una batería de 12 voltios, y de un auto, y conecto acá 3 lamparitas en serie, si las lamparitas son distintas, y yo mido con un voltímetro acá en los extremos, voy a obtener un valor de tensión V, por ejemplo, ahí V1, acá V2 y acá V3. No sé cuánto van a valer V1, V2 y V3, pero lo que sí sé es que si la batería es de 12 voltios, V1 más V2 más V3 me va a dar 12 voltios. Es decir, la suma de las caídas de potencial, se dice así, la suma de las caídas de potencial es igual al potencial teniendo en cuenta que el potencial entre estos dos puntos es positivo, el de las resistencias, y el de la fuente, al estar al ir al revés, porque internamente en la fuente la diferencia de potencial va para acá, hacia abajo, cuando en las resistencias va hacia allá, en la dirección contraria. Entonces, o estos son positivos y esta es negativa, o este es negativo y este es positivo, sea como sea, yo voy a tener un número, vamos a suponer que sea negativo de la fuente, y tensiones de las resistencias, que al sumarlos todos me va a dar 0. La ley de las caídas de potencial, ¿sí? Y como consecuencia de esto, la corriente que va por el circuito es siempre la misma, es decir, si de la pila de la batería sale 1 amper, ese amper entra a esta resistencia, entra a esta resistencia y sale 1 amper, entra a esta resistencia y sale 1 amper, y entra a la batería 1 amper. Eso está expresado en esta relación que está acá, que dice que todas las corrientes son iguales, y acá me decía que todas las tensiones son iguales. Esto lo tiene para revisar. El que anda flojo en esto me puede consultar en otro momento. Bien. Seguimos 2 minutitos más. Componentes electrónicos. Bueno, el componente sin duda más básico, más elemental de todos los componentes electrónicos es la resistencia, ¿sí? Hay mucho... Bueno, es muy sencillo el código de colores de las resistencias,
en general, la estructura general del código, estas resistencias son las resistencias, por ejemplo, podrían ser de este tipo, que son de componente de carbono, una mezcla de carbón, envuelto con una cubierta cerámica, y con contactos metálicos. Estos conectores, estas patitas son metálicas, pero adentro generalmente están hechas de una pasta de carbón, o una película de carbón, aislada con una cerámica. Son componentes muy chiquititos, y el código de colores para poder leer cuánto vale una resistencia, generalmente hay de diferentes bandas, se llama, esta es de 4 bandas, pero hay resistencia que pueden ser de 5 bandas, incluso de 6 bandas. La lógica sería en todos los casos más o menos la misma. La primer banda me dice la primera cifra significativa del valor de la resistencia, la segunda banda es también otra cifra. Por ejemplo, acá yo lamentablemente no puse, bueno, acá hay una, a ver, acá hay una. Fíjense, esta que está chiquitita ahí, que dice de carbono, tiene, la primera banda es marrón, si no veo mal, la segunda banda es negra. Yo sinceramente no veo bien los colores acá, me di cuenta, pero vamos a suponer que es negra. La primera es marrón, la segunda banda es negra, y la tercera banda es roja. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que la primera banda me está representando acá en el código de colores un 1, la segunda banda me está representando un 0, ¿sí? Un 0, porque es negro. Entonces yo acá tengo un 1 y un 0. Y la tercera banda no es una cifra, sino que es un multiplicador. Es la cantidad de ceros que le tengo que agregar. Como la tercera banda es un rojo, y el rojo equivale a 2, entonces le tengo que agregar 2 ceros, que es lo mismo que multiplicarlo por 100. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería un 1, un 0 con 2 ceros, es decir, 1000. Esta resistencia es de 1000 ohms, o de un K, un kilo ohms. ¿Sí? La última banda, la cuarta banda, que siempre es la última banda, ¿sí? Me da información sobre la precisión, la confiabilidad que tiene ese número. ¿Cuánto de verdad es que vale 1000 ohms? Bueno, tiene una tolerancia, y acá dice, si esta es dorada, fíjense que acá el dorado tiene de un 5%. Es decir, que esto vale 1000 ohms más o menos de un 5%. Bueno, hay otros tipos de resistencia, puse alguna acá nomás, que se pueden encontrar en algún componente electrónico, por ejemplo, otras muy similares en formato a esta, que en vez de ser de carbono adentro, tiene una lámina de metal, un film de metal, por eso se llama metal film, ¿sí? Una película metálica, que suelen ser a iguales potencia, porque una cosa también para que tengan en cuenta es que el tamaño de la resistencia, el tamaño físico, las dimensiones, va a depender de cuánta corriente puede soportar, porque se va a calentar. Si es muy chiquitita, se va a calentar mucho y se va a quemar. Entonces, depende de cuánta energía puede disipar, cuánto calor puede disipar. Una resistencia chiquitita es de, por ejemplo, 1/8 de watt, ¿sí? Este tipo de resistencia puede haber, no sé, de 2 watts, 1 watt. Pero ya para potencias más grandes, se usan otro tipo de resistencia, como por ejemplo estas que son bobinadas. Bobinada quiere decir que yo no tengo una película metálica en el interior, sino que precisamente tengo un alambre enrollado, ¿sí? Un alambre, un metal enrollado, un bobinado. Hay dos modelos acá, puse, una que está en un encapsulado de cerámico y otra que tiene un encapsulado vitrificado, ¿sí? Pero cumplen más o menos la misma función, son de mucho más potencia. Fíjense, acá dice 5 watts, esta es precisamente de 5 watts de potencia. Son simplemente algunos modelos de resistencia. Bueno, déjenme ver una cosita, quiero ver qué me falta de esto. Sí, bueno, vamos a hacer esto. Voy a tomar estos, 3 minutos que me va a llevar a hablar sobre esta lámina y vamos a hacer el descanso. Otro componente que hoy presento es el diodo, ¿sí? El diodo, supongo yo que de los componentes electrónicos, después de la resistencia, probablemente sea el más elemental, al menos de los, mejor dicho, a ver, el diodo de los componentes semiconductores electrónicos es el más elemental, ¿sí?
hay toda una serie, una familia de componentes electrónicos semiconductores, es decir, que están construidos con materiales semiconductores, como por ejemplo el silicio o el germanio, que tienen propiedades muy particulares, y el diodo es el más común, el más simple de todos. ¿Qué es un diodo? ¿Qué función cumple un diodo? Antes de ver qué es un diodo. Bueno, el diodo cumple la función de válvula, ¿sí? Es una válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un circuito eléctrico como este que está acá, tengo una fuente de energía, una fuente de voltaje, le conecto una resistencia, que puede ser una lamparita, por ejemplo, cualquier elemento resistivo, y le conecto en serie un diodo, este diodo hace de válvula. Y el mismo símbolo de diodo me da la clave de cómo interpretar esa válvula. Esta flechita que va en esta dirección me indica que la corriente puede ir en este sentido, ¿sí? Puede ir en este sentido. Entonces, si yo conectara el diodo así, circularía corriente. Pero esta barrita que tiene del otro lado, en el otro extremo, me está indicando precisamente como una barrera, como que me impide la circulación. Es decir, que si yo conectara el diodo al revés, es decir, que quisiera enviar corriente en este sentido, se encontraría con una barrera y no podría circular. En este sentido, el diodo funciona como una llave, si se quiere. Acá la llave estaría cerrada y circula corriente, se prende la lamparita, pero si yo al diodo lo doy vuelta, no circula corriente porque la llave estaría abierta. Esa es la función del diodo principal. Ese es el funcionamiento del diodo. Este es el símbolo del diodo, el mismo que acabo de explicar, y el diodo, acá hay una imagen abajo del diodo muy común, de un típico diodo rectificador tipo lo más común. Los 1N de la serie 4000, ¿sí? Para los que conocen algo de esto, pero si no, no importa. Esto es un diodo rectificador, una imagen clásica. La patita, el contacto del diodo, por el cual yo debería ingresar la corriente para que circule a través de él, ¿sí? Que sería acá el contacto A, que está marcado con el símbolo más, se llama ánodo. Y la otra patita se llama cátodo, ¿sí? Uno es el ánodo y otro es el cátodo. ¿Cuál es el cátodo? Bueno, el ánodo es el positivo, el cátodo es el negativo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que para que circule corriente, yo le conecto acá el positivo de la fuente y acá le conecto, va del lado del negativo de la fuente, en ese sentido. El ánodo y el cátodo. Y acá hay una imagen de cómo sería más o menos esquemática la estructura interna de un diodo. Adentro un diodo tiene una oblea de silicio, los diodos de silicio, tiene dividida en dos partes, es material silicio, silicio de altísima pureza, dividida en dos partes, y a una de los lados, a una de las partes, le meten otros átomos de otros elementos, ¿sí? Como por ejemplo boro, y se transforma en lo que se llama discúlpenme, estoy buscando una palabra que no me sale, bueno, la parte P, ¿sí? de la unión. Y a la otra parte del silicio le meten algunos pocos otros átomos de otro tipo, como por ejemplo puede ser fósforo, y se transforma en negativo, en N. Por eso esto se le llama unión PN o NP, ¿sí? Es la unión semiconductor más simple que hay. El P, el que sería el positivo, es precisamente el ánodo, y el N, el que es el negativo, es el cátodo. Bien. Vamos a cortar acá 5 o 7 minutitos y continuamos, así no se hace tan fastidioso. Queda solamente 2 temitas de esto de presentación de componentes electrónicos, básicamente que es el diodo y el LED, y después ya nos metemos en la parte de más del Arduino y de la programación.
Así que si les parece, vamos a cortar acá 5 minutitos. Cortamos 5 minutos, ¿le parece? Dale, dale. Bien. Listo. Voy a poner acá Sí. una alarma, voy a poner una alarma de 7 minutos acá para que suene, así nos damos cuenta todos cuando, así nos podemos levantar para ir al baño.